Hola, estoy con Enrique Mejía de Fundación Arte Creciente, Arte Cuarto Creciente, Cuarto Creciente. eh, Teatro de Títeres Cuarto Creciente. Teatro y Títeres Cuarto Creciente, el link en la descripción. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. Tú sabes Eh, bien, Darío, ahí vamos dándole animados con este proyecto que después de un año de ¿Llevas dificultades. un año con el proyecto? No, el proyecto lleva 6 meses, pero Sí, más, digamos, toda la pandemia ya. a punta de buscar cómo financiar algo, Claro. cómo financiar algún proyecto que nos permitiera. Pero si llevan 6 meses con el proyecto. Sí, o sea, Súper chévere. el proyecto en diciembre. Este es un proyecto de escultura local de Suba. Escultura local son una, una propuesta que hicieron de unir recursos, localidades con IDARTES. Entonces IDARTES pone un recurso y la localidad pone otro, de cultura. Y de artes es del Instituto Distrital de las el Artes. Instituto Distrital. Y o sea que salió, la iniciativa es, digamos, de ellos, ¿sí? Sí, el proyecto es un proyecto que viene pues impulsado llamémoslo así, promovido desde todo el sector artístico, buscando pues que hubiera algún tipo de recurso para reactivar la actividad artística, porque pues a nosotros se nos frenó todo, ¿no? Como te decía, uno en Títeres, preciso, su momento más fuerte es en los colegios, la época del Día de los Niños. Ok, claro. Y el año pasado, ahí fue cuando Ahí fue comenzó. preciso. Preciso, entonces. Y cuéntanos un poquito más del proyecto, cómo en qué consiste eso. Sí. Pues yo, unos... Entonces, el proyecto se llama Teatro de Títeres en las Esquinas, Unidos para Cambiar, Teatro de Títeres en las Esquinas. Entonces, pues con toda la reflexión de un año, de los 7, 8 meses en que estuvimos encerrados, sin recursos, pues la propuesta es busquemos pues cómo reactivar, o sea, cómo mover que la gente de la localidad, los artistas por un lado, pudiéramos tener actividad. Y por el otro, cómo apoyar al sector comercial, desde proponerle nuevas miradas y nuevas acciones con la gente. Entonces lo que hicimos fue proponer 3 obras, tres obras de títeres que fueron creadas especialmente para este proyecto, que una habla de la naturaleza, de esa nueva relación que nosotros debemos tener con la naturaleza. La otra, cómo transformamos todo el trabajo y todas las posibilidades de ingreso, cómo tocó reinventarse. Sí, claro. Y la otra, que es la que yo dirijo, somos 3 titiriteros que estamos trabajando en eso, guiando cada obra. La que yo dirijo se llama Las Mujeres de mi Barrio, y esa trabaja sobre ese ¿cómo puedo decir? Como fortalecimiento, esa importante base que significa y ha significado la mujer en determinados estratos para poder sostener este mundo tan difícil. O sea, fue la mujer la que salió a buscar qué hacer, dónde obtener recursos. Digamos que los hombres pues igualmente buscando trabajo, pero la mujer es la que más guerrea en eso, ¿no? Es la que más la hace en las calles, vendiendo cosas, vendiendo tinto, buscando vender productos como sea. Entonces queríamos yo quise hacer como una reflexión sobre la importancia de la mujer en ese espacio, ¿no? En ese reactivar, en ese fortalecernos y buscar lazos solidarios. Y eso fue lo que proponemos en esa historia. Son historias cortas de 15 minutos. Sí, me gustó mucho la historia, el diseño de los títeres me gustó muchísimo. Sí. Está súper bonito el escenario, todo. Y la idea es hacer esa obra
digamos, o sea, es como una mini gira, ¿sí? Sí, o sea, en principio, digamos que el proyecto propone unas presentaciones, Sí, que es donde nosotros comenzamos a ajustar y a proponerle a la gente cómo hacerlas, sí, donde nos relacionamos con el sector comercial y les decimos, miren, los centros comerciales, queremos presentar, que ustedes vean cómo eso puede en la gente darle una nueva mirada, un nuevo ánimo, cómo buscar que la gente reflexione que así puedo cambiar esta realidad. No es que, por- porque para mí hay una reflexión muy importante. Nosotros, hay una mirada, digamos, tradicional sí, que dice, no, sabe que cuando se acabe la pandemia vamos a volver a lo mismo. Hay muchos que creemos que no, la pandemia lo que hizo fue obligar a la gente a pensar y a reflexionar y a transformar la realidad. Entonces, para mí eso se ve en todo. Está en la política, tú lo ves, y en la parte política se volvió un 8 porque se evidenciaron problemas muy graves que hay en lo político, en lo social, en lo económico. Entonces, eso obliga a decir, no, tenemos que cambiar. Entonces, así como los colegios cambiaron y encuentras tú que tiene que darse virtualidad y, y la virtualidad quedará, ¿sí? Entonces así yo creo que sucede lo mismo en lo social. Entonces hay muchas cosas que deben cambiar. Entonces todas esas relaciones, las relaciones entre la gente tienen que cambiar debido a la pandemia. Y está obligado simplemente porque estamos encerrados, ¿cierto? Estamos contenidos y nuestras actividades tradicionales se acabaron. Entonces a mí me parece muy interesante eso y me parece que hacer propuestas, es decir, pensemos cómo, por eso son unidos para cambiar, sí. cómo buscamos transformarnos y cómo O construir. sea que los títeres han marchado. ¿Cómo? Los títeres han marchado. Sí, de alguna manera sí. Estos títeres no han marchado, pero yo creo que podrían marchar. En este momento estamos como estamos en todo el ajuste, en todo el proyecto. Tenemos, cada grupo tenemos 12 presentaciones. Esas 12 presentaciones nos ayudan a mirar, como te decía ahorita, pues si los teatrinos los podemos estar moviendo fácilmente de un lado para otro. Sí. Porque la idea es que queden en la calle, o sea, que esté Sí. en la calle, que sea como todo lo que tú ves en la calle, el espectáculo de calle, que pueda ir de aquí, irse a la siguiente esquina sin problema. De los micrófonos autónomos, los parlantes, los amplificadores también que sean autónomos, que no necesiten que uno los conecte allá en la pared para que... Sí, todo la logística bien. La logística de los títeres a veces no es tan fácil, ¿no? Claro, nunca es fácil. Nunca. Y tú te das cuenta, y ahorita me di cuenta, pues, como estamos probando cosas nuevas, Sí, el sonido te cambia a ti. Uno está acostumbrado a sonidos grandototes. sí, Y aquí no necesitamos sonidos grandototes. Es sonido para ya. 10, 15 personas, 20 Solo personas. ayudar a amplificar un poquito. Claro, es la gente que esté pasando, que esté por la calle pasando, que digas, chévere que escuche. Así como pasa con los músicos que están en la calle, mucha gente. Bueno, los músicos fundamentalmente es lo que uno más ve, ¿no? Sí. Tú también tienes una obra así estrella, ¿no? Que es la hormiguita. Una hormiguita que vivía sola, sí. Cuéntanos ahí un Sí. poquito solo para los que no la conocen. Una hormiguita que vivía sola. Sí, ese es un proyecto que tiene ya 2005, 20 años, 20 y pico de años. Wow, Va para 20 años. ya está para una serie de televisión. Y también tiene que ver con la reflexión de eso. Para mí es muy, muy insistente la reflexión de lo social, ¿no? Entonces una hormiguita que vivía sola, pues es lo que somos nosotros en esencia como pueblo, que somos muy individualistas, ¿no? Y está hecha para los niños simplemente para desde los niños mirar eso, esa posibilidad de cómo es mejor hacer cosas, tener espacios en común y no todo estarlo haciendo solo, ¿no? Sí,
sino esa posibilidad. Y esa hormiguita pues ha paseado por todos lados. Sí, yo en algún momento esperaba que hiciera un cameo en la... Tiene una aparición ahí sorpresa. ¿En dónde? En esta de... ¿Enemigos para cambiar? Sí. No, es que ahí son, pues en las producciones artísticas, yo creo que en todas pasa. Esta puede tener un poco más de Unidos para Cambiar, Teatro de Títeres en las esquinas puede tener más flexibilidad, pero lo normal es que las obras están hechas solo para estar en su contexto, ¿no? Sí, es raro porque los personajes que se crean son muy chéveres. Casi que... Claro, podría sí, salir. podría, claro. Eso se usa mucho en televisión. Sí. Bueno, Pero, porque es que en televisión, lo que pasa es que son diferentes. Tú una obra de teatro de títeres, por ejemplo, La hormiguita que vivía sola, tiene unas 400 presentaciones, que eso supuestamente es bastante. Y 400 presentaciones, ya 40 niños, ¿cuánto te da? 40 presentaciones por 400 por 40 te da 4.000, 16.000 niños. Eso no es nada, no lo han visto nadie. sí, pero también son personajes que funcionan, o sea, como es tan chévere, pues es como una tragedia griega. Pues cuando yo primero leí la Ilíada o lo que fuera, o la primera tragedia que hubiera leído, o sea, la que sea, pues yo no sabía quién era quién. Claro. Pero como estaban tan bien hechos todos, pues uno ya entendía, ok, la hormiguita entonces es como así loquita, pero es bien tierna y entonces... Puedes intentarlo, puedes intentar. En esta sí es posible que se nos dé eso, porque en esta sí, digamos que el teatro de calle permite otras cosas. Claro. Y las reflexiones van transformándose poco a poco. La hormiguita que vivía sola sí es así, esa queda así, pues porque es que son obras, lo que pasa es que digamos que las costumbres las costumbres culturales cambian, ¿no? Tú puedes, pues, yo no sé si te diste cuenta en Broadway puede haber producciones, me contaban, yo no conozco, pero me decían que Broadway tenía una producción que llevaba 16 años. Claro. ¿Sí? Sí. Porque es que porque están hechas el contacto personal. Cuando tú decides ir a una obra de títeres o de teatro, es algo súper interesante, ¿no? Y pues la reflexión que se produce es una reflexión muy interesante. Entonces tú puedes seguir todo el tiempo que quieras, muchos años. En teatro había obras que duraban 15 años, 20 años en escena, ¿sí? Y uno dice, es lógico porque pues tiene que pasar la gente y tú no logras agotarla rápidamente. Pero en cambio en televisión no, en televisión tú emitiste para 1 millón de personas. Sí. Entonces ya necesitas otra cosa nueva. Y por eso es el desgaste, llamémoslo así, de televisión que te produce eso, ¿no? Sí, claro. En cambio... Aunque también hay otra manera de verlo, ¿no? Porque también yo he visto actores, actrices que dicen que a ellos les gusta más la televisión que el cine, porque logran hacer como más repeticiones de su personaje. Como o sea, como llegan más al detalle del personaje que en el cine. Claro, sí, porque la televisión lo que te da es un personaje continuo que hace muchas cosas más. Claro, ¿cierto? claro. En las series. Claro. Tú tienes una serie, entonces el Don Chinche, ¿sí? Bueno. ¿Cuál es Don Chinche? No sé cuál es Don Chinche. Don Chinche fue una serie famosísima que hizo Pepe Sánchez en los años 80. Sí. Era una super serie aquí en Colombia. Y la veía todo el mundo. Así como Yo y Tú. Yo conozco las de Chespirito.
Un Chespirito. Sí. Un Chespirito. Tú ves a Chespirito, Chespirito desarrolla el personaje en mil espacios, ¿cierto? Entonces desarrollas un personaje muchísimo. Eso es lo que te da la serie. El teatro lo que te da es tú desarrollas el personaje pero en una situación. Entonces esa situación tú la puedes explotar y hacer cada vez mejor y más y con mayor posibilidad de que la gente la entienda. Y ese es digamos que el poder del teatro, ¿cierto? Esa es la posibilidad del teatro. Entonces, en Unidos para Cambiar Teatro Títeres en las calles, sí es posible, ahí sí he pensado en esa posibilidad, que los personajes desarrollen diferentes situaciones. Ah, chévere. Porque estás en la calle. En la calle tú pasas y estás, y de pronto miras y dices, ¡ay! Están hablando de tal tema. Me pasa mucho que con los títeres es muy fácil apegarse al personaje, porque si a uno le gusta el títere en sí, o sea, si le llama la atención, digamos, estos títeres de Unidos para Cambiar, sí, están una locura, o sea, las caras, o sea, me encantaron. Y claro, pues, o sea, yo me da como nostalgia no volverlos a ver, o sea. Claro, o sea, sí. que el títere tiene eso muy chévere, que uno crea esa conexión súper rápido. Claro, es lo que lo que hicieron los Muppets. Claro. Jim Henson. Pero te decía de la serie de la hormiguita. Es lo que logra. Sí, pero por eso te digo, son dos cosas, ¿no? Entonces la hormiguita fue creada con una intención y esa está. Entonces, por decirte algo, qué película que me acuerdo en este momento de Muppets, de muñecos. Se me va esa película, se me fue el nombre de esa película. La de un perro volador que lleva a un niño. Bueno, cualquier película que tú hagas es ese personaje que está desarrollando y que está yendo y mostrando su. En cambio, lo que te decía en televisión o lo que tú quieras hacer, tú puedes hacerlo y puedes desarrollar el personaje y es chévere, pero son diferentísimos. Sí, claro. Le toca buscar y mirar. Entonces en esta, pues a mí me parece chévere porque en la calle se pueden hablar de muchos temas de la calle, ¿no? De lo que le pasa a la gente. Claro. Y es de preguntar, tú hiciste el guión de la obra, ¿sí? Son 3 obras, yo hice el de una. Ah, sí. Las mujeres de mi barrio. Sí. Las mujeres de mi barrio, que es la que tuviste. Hice la idea general, propuse la idea general, que era esa que estamos hablando, sí. de cómo se afecta, cómo hay necesidad de transformar la relación entre, por ejemplo, el hombre y la naturaleza debido a la pandemia, y la otra, cómo se cambia la relación del hombre, del ser humano y el trabajo, ¿no? Que fue lo que vimos. Entonces son los 3 temas, pero claro, cada uno lo desarrolló, porque pues en el arte pues yo no podía dirigir las 3 obras. Sí, claro. Pues no quería dirigirlas, además. Quería hacer un tríptico, pero hecho por 3 personas diferentes sobre temas similares. Y pues eso fue lo que ahí logramos. Y, o sea, ¿son bien contrastantes las 3? ¿O como? Hay una que es bastante diferente en su estética. Sí. Porque pues la estética va con el director. Claro. y las otras 2 se acercan más en los elementos escenográficos, en las mujeres de mi barrio y ni te digo cómo se llaman para decir los nombres exactos. Ya todas las 3 están rodando. No se preocupe y no se afane. Es la que habla de la parte de trabajo. Sí. Y las mujeres de mi barrio tienen elementos más cercanos. Sí. La otra, regresando a la naturaleza. Esa es más Esa es diferente. Sí.
Y como cuando tú te sientas a escribir un guión, ¿tienes ya el títere en la cabeza o empiezas por el guión primero? Para eso hay muchas formas, pero yo lo hago, Sí, comienzo por la historia. Y sí. teniendo la historia y sabiendo por qué la voy a presentar, dónde la voy a presentar, cuál es mi intención, yo pienso en el muñeco. Y ahí después sí pienso en el muñeco. Y a veces adaptas historias que te gustan de otro lado. Sí, fíjate que yo creo que tuviste Manos a la Obra. Sí, creo que sí. Manos a la Obra es una historia desarrollada a partir de un cuento de Rilke, de Rainer María Rilke, y simplemente me gustó mucho y hicimos un juego a partir de lo que él proponía. Puedes decirle a estudiantes de cine y televisión que... ¿Cómo? que puedes decirle a estudiantes de cine y televisión que tienes unos actores ahí buenísimos. Sí, claro. A mí me impresiona mucho qué tan expresivos son. Me encanta. Sí, y el títere tiene, pues es que es el encanto del títere, ¿no? Sí, claro. El títere tú lo completas, en un 80% lo completas tú en tu cabeza, ¿sí? Sí, Entonces eso es muy chévere. sí. Entonces cualquier movimiento del títere tú lo recuerdas en los juegos que tú hacías de niño, bueno, lo que sea, así lo completas. Claro. Y entonces, después de esto, la idea es, o sea, ¿este proyecto fue como específico para un tiempo o la idea es seguir así, pues? La idea es seguir trabajándolo. Yo quiero seguir trabajando, pues igualmente, digamos que cada uno de los tres vamos a seguirlos trabajando individualmente. Sí, Se pueden unir, pero van a ser individuales. sí, Y pues la idea que yo tengo sí es pensando así lo que te decía, totalmente calle. Yo creo que para mí ese es el horizonte de los próximos 5 años de los títeres, es la calle, no lo veo, me parece muy complejo el teatro, digamos. que se regrese. Sí va a haber un trabajo en los teatros, Sí, en los espacios cerrados, porque pues hay mucha gente que ya tiene la costumbre, pero digámoslo, como mercado, si antes era muy complicado, ahora va a ser re y complicado. antes, cuéntanos un poco cómo era antes, como porque creo que por lo menos yo estoy un poquito, pero pues yo me imagino que en teatros, pero no sé, digamos... Sí, no sé. fundamentalmente, por ejemplo, los títeres Sí, vivimos desde el trabajo en los colegios, sí, ¿sí? La educación ha sido como el espacio donde los títeres más nos hemos desarrollado. sí. Entonces, las temporadas, en Colombia las temporadas de teatro de títeres no son muy buenas Ya. en recursos. Pues en general el teatro siempre son difíciles porque no hay una cultura de ir a ver teatro. Siempre pues, la cultura aquí se impuso fue la cultura de la cerveza, entonces esa romperla ¿No has hecho teatro? pues puede ser una buena Aunque es opción. un poco peligroso para los títeres, pero no puede ser chévere. O si los títeres van a jugar tejo, es peligroso para la gente. A ver, Sí, pero sí. Pues sería hasta interesante una opción de eso. Lo que pasa es que sí, no, todavía no la imagino, pero podría ser una opción. Pero sí la costumbre no es ir a teatro, no es ir a títeres. no, es una costumbre bastante difícil de agarrar. Entonces, mientras estuvo en Argentina, sé que en Chile también funciona mucho así, pero Argentina es donde estuve y podía uno ver todos los domingos. Tenías en Buenos Aires, digo Buenos Aires, pero también era en Santa Fe, bueno, en muchas ciudades de las grandes. Tú encuentras, todos los domingos encuentras títeres. Y encuentras no una obra, ni dos,
sino en cada barrio, casi que en cada barrio hay una sala de teatro. Entonces eso te cambia toda la perspectiva. Claro. Hay miradas diferentísimas de la gente, y yo personalmente creo que eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, Argentina sea una cultura tan que se transforme y que propone cosas para el mundo tan fácilmente, ¿no? Se transforma y puede resolver sus problemas. Sí, ese problema de la industria siempre es difícil, que es un círculo siempre entre industria, cultura, entre arte y también hasta lugares en sí. O sea, es difícil de construir todo el tiempo, ¿no? Eso es lo más difícil en ese tipo de industria como tan artística. Pero tú lo ves porque se convierten como en ajustes, ¿no? Entonces, yo en Buenos Aires, lo que te decía, yo en Buenos Aires fue donde puedo decir como que conocí un poquito mejor cómo funcionaba el asunto, y tú veías, o sea, tienes allá una calle llena de teatros, ¿sí? Y donde la gente va y ve obras que valen un poco de plata, ¿cierto? Sí, claro. Pero también tienes en todos los barrios, en los barrios encuentras obras, digamos, de todos los tamaños, de todos los formatos. Claro. Y eso ¿Y tú sientes que hay algo diferente de pronto del plan? No sé, o sea, inclusive de los mismos sitios, o sea, más allá, digamos, de la cultura en sí, sino solo de la logística, o es algo como que se pueda mejorar? De la logística, no, yo creo que el 80% es cultural. Sí. Yo creo que el 80% es que la gente acostumbra a hacer eso, ¿no? Entonces, a mí me dicen, pues, es que la migración a Argentina fue muy alta desde Italia, desde Europa. Hubo mucha migración. Pues tú encuentras la mitad de los apellidos argentinos y los nombres tienen que ver con Europa, ¿no? Y entonces me decían, no, pues es que los papás, porque allá en Europa los títeres son corrientes, pues aquí entonces siguió la costumbre. En cambio a nosotros nos pasó así, es otra historia, es de otra forma. Aquí es mucho más digamos que el teatro de actores está más metido en la gente, ¿no? en los barrios, pero tampoco es comercial, es digámoslo como social, como forma de reflexión, ¿no? Sí, eso es difícil además porque necesita uno a alguien que esté comprometido. Claro que a mí me impresiona siempre el compromiso de los titiriteros, o sea, me parece que ustedes siguen ahí súper constantes y, o sea, se ve en la calidad, o sea, yo creo. Sí, pues eso ha sido, yo creo que los colombianos lo que tenemos es eso, una constancia muy grande, muy fuerte, ¿no? Y es lo que ha permitido mantener, pero lo otro se hace bastante complejo, ¿no? Todo digamos, lo de mercado, sí, es muy, muy complejo, es muy difícil acá. Sí, y tiene que agarrar, ¿no? Hay un momento, o sea, tiene que haber como un esfuerzo grande solo por el lado del mercado para que agarre. Sí. Entonces, aparte de pues que están ustedes que lo hacen súper bien y todo, tiene que haber también el teatro que lo haga y que le vaya mal, que lo siga ahí. Eso no está nada fácil tampoco. Claro, ahorita hay movimientos trabajando eso, ¿no? Sí. Hay unos buenos movimientos trabajando eso. Porque sí es muy difícil, o sea, como lo hacemos nosotros, que yo soy el mensajero, el titiritero, el constructor, el director, claro, eso es el productor. Guionista. Sí, eso complica un poquito el asunto. Ya están apareciendo y ya comienzan a aparecer y ya, digamos que también nosotros cambiamos esa mentalidad y decimos, bueno, sí necesitamos representantes artísticos acá, gente que mueva el arte, ¿cierto? Sí, eso siempre es necesario, pues, esa colaboración y como esa repartición ahí de trabajos. trabajos. Yo soy en unas cosas muy mal vendedor. Pues lo que te digo de la serie. Voy a hacer la serie en calle vas a ver eso, que listo. en calle la vamos a hacer. No, es que ya lo tengo ahí. Ya, por ejemplo, yo creo que lo siguiente será trabajo con los animalistas. Sí. Con ese grupo que es bien interesante para contar con los mismos personajes,
pues esas historias que pasan. Eso me parece es que sí hay algo de los personajes que son chéveres. Claro, no, claro, los personajes y además, y cada vez para los actores es mucho más rico desarrollar el personaje, ¿no? Sí, claro. Igual también de pronto, a veces uno, pues las veces que yo he visto títeres sí ha sido en teatro, y pues de pronto lo que tú dices que en Argentina es como así también, pero de pronto pues no es tampoco necesario que haya, pues obviamente comparten una cosa muy grande, ¿no? O sea, comparten muchas cosas, pero no, también son como una cosa, un género muy específico del teatro. Sí, es una línea del teatro muy especial. Claro. Y pues, así como el teatro de calle también es otra línea especial. Sí. Entonces, pues ahorita vamos a unir títeres sí, y calle. ahorita los están... Entonces, pues es más interesante. Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en París, muchos titiriteros me decían, no, la calle aquí es... Bueno, claro que París es París. Sí. Por lo que hay más turistas también, es una ciudad no tan... Y lo que me decía la gente es, pues, como es gente de todo el mundo, o sea, París. Si Bogotá es gente de toda Colombia, sí. París es gente de todo el mundo. Sí. ¿Sí? Entonces, las miradas son muy diferentes y muy ricas, o sea, tú ves demasiadas cosas y eso te hace aprender a degustar y decir, oiga, chévere, interesante, esto chévere. Entonces allá los títeres, yo hice títeres en el metro y la gente respondía de una manera impresionante. La gente era feliz, ¿sí? Y llegó acá hago títeres en el bus en el Transmilenio. No, ya están haciendo títeres en Transmilenio. ¿Has visto? Yo no Sí, lo he visto. Sí, ya he visto. Están comenzando. Y sí vi que la gente es más sensible. Sí, igual es raro, o sea, a veces lo que pasa, digamos, en los metros y eso es como que es una cosa muy rara, ¿no? Porque es como que a veces la gente tiene una prevención y a veces eso es como la barrera más grande. Ya después de que se quita la prevención ya Claro. uno pone cuidado. Claro, sí. O sea, lo que pasa es que aquí como también el espacio del transporte público es el rebusque de la gente. Entonces se confunde y a veces la gente dice, ay no, pues la gente no piensa como con los músicos, ¿no? Tú ves los músicos y hay músicos y tú ves músicos que cuentan cosas, que le quieren contar cosas a la gente en un bus, ¿sí? Hace mucho tiempo había un grupo que trabajaba exclusivamente en buses, hace 30 años que nació en los buses el grupo y contaba cosas exclusivas, ¿cierto? Para la gente que estaba ahí. Entonces eso a la gente le gusta, pero cuando ves que entonces la gente confunde y pues hay gente en el rebusque que toma un muñeco y hace cualquier cosa por buscar unas monedas. Entonces eso digamos que daña la perspectiva de él. Entonces la gente en el bus siempre es un poquito reacia, porque entonces te suben a vender no sé qué y esto y lo otro, te suben a vender 50 cosas, sí. A pedir 50 cosas y a contar 50 historias tristes. Entonces la gente es más durita. Sí, yo creo que no es fácil como tener o sea, a veces las cosas pasan muy poco a poco, mejor dicho. Sí. O sea, y de pronto inclusive digamos, es posible que haya estaciones más amigables que otras, por ejemplo. Eso sí. Y horas más amigables que otras. Y claro, y también horas, o sea, la hora pico pues no es la mejor hora para... No te vas a meter con un muñeco a la hora pico en Transmilenio, sí. Ni en un metro. Te roban y roban el muñeco. No, y no puedes hacer nada, no cabes. Sí, no. Sí, entonces, pero sí,
Yo hace poco vi aquí un muchacho y me pareció muy chévere y la gente lo recibió muy bien con una marioneta. Sí, Con una marioneta. claro, eso es chévere porque no necesitas pues teatrino ni nada. Claro, y la marioneta, pues digamos que la marioneta tenía un buen movimiento. Sí, era chévere. Era interesante. Sí, 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 sí. "Uy, tan chévere, cómo se mueve, cómo baila". Y era haciendo un baile. Era algo muy sencillo, pero la marioneta lo hacía muy bonito. Sí, claro. Entonces, la gente sí se quedaba mirando. Y Sí, claro, yo creo que la actitud está, es más como lo que te digo que un poco lo que tú dices de que hoy ya de pronto se subió mucho, pero pues igual también creo que es algo que toca claro, retomárselo. eso va ahí moviéndose, ¿no? Sí, Entonces, pues por eso a mí me parece, el títere en la calle me parece ahorita algo como clave, como... igual a mí siempre me ha parecido que por ejemplo las plazas de pueblo tienen algo muy chévere acá, o sea, porque o sea, hay muchas y puedes ir de plaza en plaza y pues sí es un espacio que necesita de pronto un sonido, pero a veces como se agrupan varios eventos, pues no necesitas tú pagar el sonido, pues, sino porque te puedes meter ahí a un festival, la fiesta de la... Claro, pues yo ahorita lo que estoy buscando es cómo no necesitar tanta producción, ¿cierto? Sí, no, yo Lo que te digo. te entiendo. Entonces, porque sí son, incluso en la plaza, eso lo alcanzó a hacer cuando estaba Petro de alcalde, se alcanzó a desarrollar alguna propuesta, alcanzamos a trabajar para Sí. las plazas, para Sí. las plazas de mercado, pero la plaza de mercado pues era como un espacio complejo por Sí, sus más difícil y muy dinámicas, ¿no? rápido, ¿no? O sea, Claro. todo... Entonces, ¿cómo frenas tú a la gente ahí, cierto? Para hacer un evento. Y entonces, no me acuerdo qué pasó, pero no seguimos trabajando eso. Sí. Pero si tú vas a una plaza de mercado, estás en la esquina de la plaza, ahí afuerita, y cuentas una historia de 5 minutos, Sí, pues la gente chévere. viene y mira y dice, ay, tan bonito, tan chévere, y algunos podrán quedarse y mirar y decir, otros pasarán, ¿sí? Pero puedes contar esa historia ahí 50 veces. Claro, Sí. claro. Entonces puede ser, eso es lo que le estoy como apostando ahorita. Y lo que me dijiste al comienzo es que este era promovido por, ¿cómo se llama? Y de artes, Y artes. sí, es que es una beca de cultura local, es cultura local, se llama el programa. Sí, ok, Que es ok. recursos de la alcaldía local de Suba y Sí. recursos, en este caso de Suba, pero todas las alcaldías lo tienen. De la alcaldía local de Suba y de IDARTES, que es el instituto que maneja toda la parte artística en Bogotá. ¿Y es, digamos, un programa que fue diseñado para títeres o no necesariamente? No necesariamente, Ah. no, en general la cultura es reactivación de la parte artística y cultural. No hay un departamento de títeres. No, no. Incluso aquí había escuela de títeres y se acabó la escuela de títeres. Escuela como así En el Parque oficial. Nacional. En el Parque Nacional hay escuela de títeres. Ah. Y desaparecieron. ¿Y Sí, tú cuánto llevas haciendo títeres? Llevas un montón. yo haciendo títeres. Sí, más de 30 años. Claro. Se nota, se nota. Sí, más de 30 años. Sí, es un género muy particular. A mí me parece que pues siempre se le asocia con los niños, ¿no? Lo que tú dices. Los colegios es como el lugar más... Pero pues hace poquito estábamos hablando con una escritora para niños y pues decíamos, o sea, estábamos asombrados de que la escritura era una locura. Y creo que con los títeres me parece que pasa exactamente lo mismo, o sea, su valor artístico va mucho más allá de lo que... Claro. Y tiene, desde mi punto de vista, tiene dos partes ahí claves importantes. Y una es que quien escoge la obra de títeres normalmente es el adulto, es el papá, la mamá, quien sea. Y la escoge porque le gusta. ¿Sí? No es por otra razón. Se va a ver títeres con la disculpa de llevar a los títeres. Y él se la disfruta. ¿Sí? Entonces, como ha sido aquí, se dice que es para niños. Sí, claro. Entonces, claro, uno va. Porque es que
esa idea del muñeco, por ejemplo, en el muñeco tú aceptas muchas acciones que en un actor no aceptarías, ¿cierto? Entonces tú ves a los títeres dándose garrote y te da risa, Sí, ¿sí? sí, Porque es claro. un juego, están en un juego no sé cómo y te da risa. Tú ves a los actores dándose garrote Claro, y es otra versión. es otra cosa. Nosotros, yo trabajé con Paciencia de Guayaba. Yo inicié títeres con Paciencia de Guayaba, que es uno de los grupos de mayor experiencia en Colombia. Y hicimos una obra donde había desnudos. Imagínense un desnudo en títere. Y entonces era muy, muy bonito. La gente era sensibilizada. O sea, muy chévere. Entonces digo, pues sí, eso es. Entonces no hay, digamos que el títere por ser objeto rompe un poco y ¿cómo se llama? Como con la estigmatización que uno pueda tener sobre determinadas características del personaje. Entonces uno puede aceptar a los personajes así, tranquilamente, puede verlos, sí, sí. El malo, entonces uno se ríe con lo malo, lo malo que pueda hacer, ¿cierto? El que es el asesino, no sé qué. ¿Sí? Entonces tú lo ves y dices, con ese muñeco tan simpático. Porque tú sabes que no es real, pero sabes que te conduce a la realidad, te evoca, Es real, sí. te evoca cosas reales. Pero evidentemente no es real. Evidentemente es un objeto. Entonces eso, yo creo que esa es la magia del títere. Esa es la magia. Claro, eso es lo que te llama y Además, siempre. claro, personalmente eso es lo que lo llama a uno. Porque uno con el títere puede. A mí, yo sufro actuando. Cuando actúo como actor, lo hago, pero me cuesta trabajo desarrollar los personajes. Con un títere es un disfrute del macho, porque la relación cambia totalmente con el público, ¿sí? Sí, se quita un filtro ahí gigante, ¿no? Claro, porque no estás expuesto tú directamente, es el muñeco el que recibe la mirada directa. Entonces eso me permite también a mí disfrutar y crear con el títere mucho más que con el actor. No debería ser así, pero pues es. No, pero también Pero es. cada cosa tiene sus ventajas y sus Claro, desventajas. Toca claro, aprovechar todas las ventajas de lo claro, que uno hace. claro. Y digamos, eh, cuando haces la escenografía y eso, eh, siempre lo haces después de los títeres, ¿o no? No, pues eso depende. Aquí fue el contrario. Aquí fue al contrario. Primero hicimos la escenografía, Sí. porque como estábamos, el concepto era cómo hacemos que en la calle la gente se detenga y mire. No, o sea, Vea el la letrero. prioridad fue lo más atractivo, pues a primera vista, Claro. lo más impresionante. Claro, ¿cómo haces tú que una persona que va pasando se detenga? Yo quiero mirar ahí. Entonces, con ese concepto fue que diseñamos la escenografía. Esa la diseñamos con un amigo titiritero, que me ayudó, que es especialista en trabajo de escenografía, de construcción de materiales, de manejo de materiales. Entonces con él trabajamos con Jorge Romero. Sí, porque también me gustó harto que, o sea, yo me sentía casi como una película de Disney, ¿no? Hace harto no venía títere. Sí. Y la escenografía les quedó muy chévere. Entonces por eso dije como, uy, Claro, entonces es una parte gráfica muy. Entonces hicimos la escenografía y después entonces dijimos, no, ¿qué muñecos? Los muñecos tienen que tener unos colores determinados, unos tamaños determinados. claro, Que al entrar en la escenografía no se van a perder y tampoco vayan a quedar como en demasiada diferencia, ¿no? claro. Entonces sí, lo que dices, no van a caer en cuenta, pero sí parece como dibujos animados en vivo. Y
¿También hacen como historias más tristes o sea, cuál es como la escogencia, cuáles son tus historias favoritas, tus tipos de historias favoritas en los títeres? No, a mí pues realmente me gusta, o sea, las historias que yo creo siempre es buscando alguna salida, digamos, positiva Sí, a los problemas. Porque yo creo eso, yo creo que tengo que contar claro, eso. claro, Sí, claro. aunque es válido igualmente, es válido que tú cuentes una historia donde dejes a la gente en tristeza absoluta, porque esa es otra manera de reflexionar, Claro, sí. ¿sí? Pero digamos que personalmente no me gusta. Tú tienes el otro. Sí, Sí. no, todo. Eso son líneas simplemente. Claro, claro. Y eso es lo chévere del arte, ¿no? El arte, pues cada uno lo construye de una manera. Y también, digamos, te gusta como dejarles cosas como a la gente, digamos, pues con las que trabajas, o sea, como para que los personajes vivan ahí. Dices que, por ejemplo, a los actores, a los Sí, titiriteros, dejarles que sí, desarrollen. sí, 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 normalmente, pues, normalmente el trabajo de montaje de la obra sí, lo hacemos en conjunto. ok, Y yo lo hago en conjunto con unos determinados actores. O sea, para mí, si hoy hago la obra con Pepito y mañana Pepito ya no puede y toca que Juanito haga los personajes, hay que hacer otra vez casi que el montaje. ok, Porque tú estás, cada actor, cada persona, cada titiritero, así tenga el mismo texto, sí, claro, lo desarrolla de una manera diferente. Y la dinámica entonces es diferente. Entonces uno tiene que acomodarse y ir ajustando. Claro, eso es un proceso de adaptación de las dinámicas de todos. Y eso tiene que ver con la ¿Cómo cambiar de guitarrista? es idéntico, yo me imagino que la música es lo mismo, ¿cierto? Tú cambias y uno dice, no, pues son las mismas notas, son las mismas cosas, pero es que tú te detienes un segundo antes, un segundo después, das la nota y eso te da otra cosa, te da otro sentido. Así pasa lo mismo, ¿no? Entonces, un silencio que uno hace en títeres, el momento en que habla algo, eso cambia totalmente todo, ¿no? O sea que cuando practicas en el espejo, lo practicas con el títere en la mano. Hablas así como. Pues a veces claro que ya casi no, lo que pasa es que ahora estoy buscando no actuar yo. Ah, Siquiera ok, como quieres más titiritero. como dirigirla. Sí, porque es que para mí es difícil hacer las dos cosas y a mí me gusta Claro, pues. muchísimo escribir y dirigir. Sí. Me gusta muchísimo, muchísimo. Sí, Entonces, además siempre que estoy actuando me toca pedir apoyo de los otros actores porque como estoy mirando tantas cosas, a veces se me pasan, me freno en los textos y digo, ay, tenía que entrar. Aquí el personaje tenía que decir, tenía que hablar. Entonces eso, pues, eso cambia. Entonces, sí, yo busco en este momento no actuar. Y pues simplemente uno ya trabajando ahí uno mira el personaje y no sabe. Y ahorita con el video, pues con el video es más chévere mirar. Ahí claro. sí, Claro, pues mira, cambia el después. espejo. Exacto. ¿Y tú crees que a los actores les serviría actuar en títeres también? Para que. Sí, sí, pues yo creo que sí, porque eso le permite a uno romper un poco como de barreras que tiene uno. Y yo creo que uno como actor también está haciendo un trabajo de crecimiento personal, Ya. ¿sí? Entonces, el actor con cada personaje reflexiona y le toca mirarse y mirar en su interior cómo es, porque hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer, por ejemplo. Sí. Entonces uno dice, no, para darte el ejemplo más común, Sí. sí, los actores, un actor le puede quedar muy difícil hacer un desnudo, por ejemplo, como persona, ¿cierto? Así vea que su personaje necesita hacer un desnudo, pero eso le cuesta. Sí. Sí. O a veces lo miras sospechosamente también. También.
Entonces, y a veces pues es sospechoso, pero digamos que sin las cosas que tenga alrededor, solo ese hecho, Sí, sí, sí. pues ahí, no, yo recuerdo en alguna obra de títeres que hicimos con Paciencia de Guayaba, había una escena en que había una bruja, con Efraín González. Efraín González fue un bandolero muy famoso que le decían el Siete Colores, porque el tipo se desaparecía. El ejército lo rodeaba y cuando se daba cuenta, desaparecía. Entonces decían que había hecho un pacto con el demonio. Sí. Entonces nosotros hicimos la escena en donde una bruja hacía un pacto con él, le hacía ¿cómo se llama eso? Ya se me olvidó el nombre de eso. Hacía un rito Sí. para darle ese poder de desaparecer. Sí. Y uno de los compañeros que trabajamos era muy católico. Yo en ese momento no era tan católico. Y él era muy católico. No, yo no puedo hacer ese personaje. Entonces, listo, pues no hay problema. Sí. Pero fíjate, hay cosas que puedes decir. Claro. Y para mí eso es válido. Que tú Sí. como actor, claro, como actor, pues es que tú eres un ser humano. ¿Sí? No puedes, Claro. no puedes ser una máquina que te pongan y haga lo que sea. Eres un ser humano, además que tiene que contar y que vivir todo lo que está contando. Entonces, en el títere es más fácil, porque lo juegas. Eso lo puedes jugar en el títere. Tú podrías decir, en ese caso no sucedió, Sí. pero lo puedes decir más fácil. Puedes decir, Sí, se relaja un poco. exacto, porque no estás expuesto tú directamente, sino indirectamente. Súper chévere. Y digamos, historias de la Biblia también has hecho. Pues Manos a la obra, recuerda, es a partir de la creación. Ah, ok, sí. Es a partir de la creación. Pero es una historia, digamos, que no es una épica, sino es un juego sobre la creación que hace Dios. Sí. Pero es un juego, no es, digamos, que siguiendo la tradición de la historia Sí. que se cuenta, ¿no? Sino es más jugándola. Bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos. Sí. Pues gracias a ustedes, gracias a la cueva. Nos debes una obra de teatro de la cueva. Ya miraremos qué obra Puede tener podemos hacer con la cueva. osos, lobos, pájaros. Pues que hay en las cuevas, muchas cosas para ver en la cueva. Algo que no había visto uno, pero que descubre. Interesante. Te tendremos de vuelta. Ok, vale, muchas gracias.